En el video pasado acabamos de ver gran parte del desarrollo del Imperio Romano. Sin embargo, para entender los futuros problemas que va a tener, es necesario hablar de las religiones. Aunque Roma tuvo problemas con los pueblos bárbaros, entre ellos los germanos y los godos, el principal pueblo con los que va a tener más problemas será los pueblos musulmanes. Y por supuesto, como ya lo aclaramos al hablar del Imperio Bizantino, estos problemas no se van a dar solamente por poder o por riqueza, sino por un factor muy importante, el factor religioso. Se conocen como religiones monoteístas aquellas que afirman la existencia y veracidad de un único Dios. A diferencia de los pueblos politeístas que creen en distintos dioses, aquí se afirma que hay uno único del cual los demás podrían ser o hijos suyos o profetas que dan la palabra de ese mismo Dios. Pero bueno, ¿cuáles son las principales religiones monoteístas? En este caso tenemos tres: el cristianismo, el judaísmo y finalmente los pueblos musulmanes o el islam. Pero ¿de dónde vienen estos pueblos y religiones? Para poder entenderlo, tendremos que ir a uno de los libros más conocidos a nivel mundial, es decir, la Biblia. Claro, este no es un libro que ustedes los jóvenes lean mucho. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, chicos, y es que a pesar de que no tengamos ningún sistema de creencias o que no compartamos la religión misma de este libro, tenemos que estudiarlo para saber qué ha sucedido en la historia. ¿Por qué? No porque este libro sea un libro histórico, precisamente se trata del ámbito religioso, y es que en él hay tantas discusiones de este tipo que nos van a permitir entender la mayoría de los conflictos que se han dado en el mundo a razón de la religión. Ahora, este libro tiene cosas bastante interesantes, narran distintos mitos de la creación de las cosas. ¿Sabías, por ejemplo, que el jardín del Edén, aquel donde estuvo Adán y Eva, realmente existió? Pues sí. Parece que se encontraba en lo que hoy conocemos como Irak. La Biblia refiere a este lugar como un lugar que se encuentra en medio de 4 ríos. Estos ríos son el río Pisón, que conocemos hoy como el Golfo Pérsico, el río Gijón, que también se tiene especulaciones por ser un río que aparentemente conecta esta parte del mundo con Etiopía. Y finalmente, 2 ríos muy importantes que son el río Tigris y el Éufrates. Aunque claro, en la Biblia no especifican las fechas, sin embargo, según los hallazgos que se han hecho, esto data del año 5000 a.C. Y recuerden ustedes que el hombre podría datar de muchísima más edad. Ahora, ¿sabías que esta famosa historia del diluvio universal, donde Noé creó un arca, también se contó por otros pueblos? Por ejemplo, los mesopotámicos hablaron de ello en un poema llamado el poema de Gilgamesh, pero los griegos también lo hicieron. Si ustedes se acuerdan del año pasado, hablamos del mito de Prometeo, aquel que le entregó el fuego a los hombres, pues Zeus, enojado al ver esto, decide castigar a los hombres con un diluvio universal. Incluso, este mito del diluvio universal está en culturas bastante lejanas a la nuestra. Por ejemplo, en el hinduismo, donde se afirma que el rey Manu fue visitado por Vishnu en forma de pez y le avisó sobre la posibilidad de inundación en la tierra. Lo mismo sucedería con el pueblo chino y el mito Gunyu, donde se invitó a los hombres a dejar las extensas llanuras de China para empezar a subir a las montañas y resguardarse de aquella inundación. Pero no solamente esto, piensen ustedes en nuestro territorio que hay. Los pueblos indígenas, propiamente los muiscas, hablaban de un sujeto divino llamado Chipchacún, el cual era el dios del bien y el mal, pero a partir del comportamiento del hombre decidió inundar la sabana de Bogotá para que después se creara el salto de Tequendama por un gran hombre llamado Bochica. Pues bien, volviendo a la historia de Noé, hay algo bastante curioso con él, y es que una vez finalizó el diluvio, él bajó a tierra y sembró una viña, de la cual obtuvo vino, y bebió hasta embriagarse, hasta que su hijo lo encontró. Pero bueno, Noé tenía 3 hijos, de los cuales se supone que viene el resto de la humanidad. El primero se llamaba Sem, del cual vienen los judíos. El segundo se llamaba Cam, del cual vienen los pueblos de África. Y finalmente su tercer hijo llamado Jafet, del cual vienen el resto de los seres humanos. Pues en este caso, su segundo hijo, es decir Cam, lo encontraría borracho y desnudo,
por lo cual decidiría ir a avisarle a sus hermanos para poder ayudarle. Sin embargo, Noé, cuando se recompuso de toda esta embriaguez, maldijo a su hijo Cam y lo condenó a servir de por vida a sus otros 2 hijos. Esto da a entender algo bastante interesante, y es que maldijo a su hijo, del cual provienen todos los hombres de África. ¿Acaso quizás este discurso religioso no fue la excusa para hablar, por ejemplo, de la esclavitud o del racismo hacia la comunidad negra? No sé, son puntos de vista que en estos momentos se encuentran en debate. Pero bueno, hay otro mito bastante interesante y tiene que ver con la creación de las distintas lenguas que se conocieron en aquella época. Estos primeros hombres provenientes de Noé empezarían a construir una torre que era tan alta y buscaban precisamente encontrar el reino de Dios, pues Dios, al ver esta acción, decidió castigarlos, y lo que hizo con los constructores fue confundir sus lenguas para crear así los distintos idiomas. Aunque bueno, también de esto se había hablado por parte de Mesopotamia, y ellos también tenían un sistema de torres llamado los Zigurat, muy parecidos al mito de la Torre de Babel. Pero bueno, concentrémonos un poco y tratemos de entender desde la Biblia cómo se da el surgimiento de estas 3 religiones. Para eso tendremos que hablar de un personaje bastante importante: Abraham. Dios habló precisamente con Abraham y le dijo que existía la posibilidad de tener una tierra prometida, un lugar donde tanto él como los suyos podrían vivir en paz y de acuerdo a las leyes divinas que eran ordenadas por el mismo Dios. Sin embargo, para Abraham, una de sus primeras misiones era poder tener descendencia, es decir, hijos, aunque era muy adulto para ello, y lo mismo su esposa Sara. ¿Qué sucedió? Que por consejo de Sara, Abraham termina teniendo un hijo con una de sus esclavas, Agar, de la cual van a ser su primer hijo y le van a poner como nombre Ismael. ¿Y por qué es importante Ismael? Porque él fue el antecesor de los pueblos musulmanes, y se dice que desde allí llegó la idea del pueblo elegido para estas religiones. Pero Dios también tomó otra decisión, y es que Sara, la esposa de Abraham, pero que tenía una avanzada edad, era capaz de tener un hijo por ayuda de Dios. Así, con el tiempo, Abraham tuvo su segundo hijo, el cual le puso por nombre Isaac. Entonces, para recopilar todo, Abraham tenía encargada la tierra prometida y tuvo como misión tener hijos. Tuvo 2, el primero Ismael, parte de una esclava, y el segundo Isaac, parte de su propia esposa, la cual finalmente toma una decisión, y es decirle a Abraham que sacara de la tierra a Ismael y a su madre. De esta manera Abraham, apoyado por Dios y con el consejo de su esposa, decide expulsar de su tierra a Ismael y a su madre Agar, quedándose como hijo legítimo Isaac, es decir, aquel hijo que era apoyado por Dios. ¿Y quién era Isaac? Pues como Ismael fue el antecesor de los pueblos musulmanes, Isaac iba a ser el antecesor de los pueblos judíos. Es decir, en la rivalidad que existió entre estos 2 hermanos, empezó a crearse la diferencia y los conflictos entre los pueblos musulmanes y el pueblo judío. ¿Qué pasaría con Isaac? Que más tarde tendría que emigrar de Egipto a Canaán, donde allí fundaría 12 tribus y empezarían todos los pueblos judíos a reproducirse. En este caso, hablaríamos también de la presencia de algunos reyes importantes para los judíos como el rey David o el rey Salomón. Pero bueno, ¿por qué los nombramos? Más tarde veremos que el templo del rey Salomón va a ser causa de uno de los mayores conflictos que van a existir hasta hoy. Y no todo fue felicidad para estos pueblos judíos, pues fueron perseguidos a lo largo de la historia. En principio los egipcios, luego fueron los asirios, después serían los babilonios y los persas. Pero finalmente, y en relación con el Imperio Romano, tendríamos primero a Alejandro Magno, aquel emperador de Grecia persiguiéndolos, pero después en Roma podríamos hablar de la expulsión de los judíos en el año 132 después de Cristo. Claro, imagínense ustedes pertenecer a un pueblo tan perseguido en la historia y creyendo en un Dios, pues uno de sus mayores rezos y pedidos a ese Dios era precisamente la llegada de un Mesías que implantara la justicia que se merecía este pueblo elegido. Bajo toda esta idea del Mesías es que aparece en la historia Jesucristo,
como el Hijo de Dios y aquel que va a dejar unas enseñanzas para la humanidad. Aquí, como vimos, ya tenemos una separación entre los pueblos musulmanes y los pueblos judíos. Sin embargo, Jesús va a marcar un punto de partida a una nueva religión, y es que él, siendo judío, también va a dar pie para la aparición del cristianismo. Esto lo hizo gracias a uno de sus seguidores llamado San Pablo, el cual consideró que sus enseñanzas no solamente deberían ser para el pueblo judío, sino también para todo el mundo. Y claro, ¿cuáles eran las enseñanzas que daba Jesús? Unas enseñanzas de despreciar lo material y amar nuestra conexión con un ser espiritual que él llamaba Dios. En este caso, este fue el discurso perfecto para las clases más pobres y más reprimidas, pues se les defendía frente a la desigualdad que existía en el imperio mismo. Pero para el cristianismo no fue suficiente ser la religión de los reprimidos y los pobres. 312 años después aparecería Constantino, del cual ya hablamos, ese emperador, el fundador del imperio bizantino, el cual hablaría de la legalización del cristianismo. Y más tarde, Teodosio, en el año 395, no solamente legalizaría el cristianismo, sino que también lo declararía la religión oficial y única del imperio romano. De esta manera, el cristianismo pasó de ser esa religión de los reprimidos, ahora a ser la religión de la élite. Así fue como se impuso el cristianismo en nuestra vida y en la cultura occidental. Bien, ya entendimos cuál es el origen y la separación de estas tres religiones monoteístas en la Biblia. Sin embargo, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra historia? Pues, mientras en el Imperio Romano se empezaba a hablar del cristianismo con gran fuerza, en Medio Oriente aparecía un profeta, el cual se va a llamar Mahoma y fundaría una nueva religión. Mahoma nace en la Meca en el año 570 y por consejo del arcángel San Gabriel, el mismo que habló con María, la madre de Jesús, fundó una nueva religión y la llamó el Islam. Islam significa someterse a Dios. Esta religión fue creada por un propósito muy importante, obviamente para Mahoma, y es que el cristianismo, como el judaísmo, aunque tenían fe en ese mismo Dios, no creían como debía ser en él. Es decir, existía un modo correcto de creer en Dios, y esa verdad ahora la poseía esa nueva religión, el Islam. De esta manera fue como Mahoma, siendo profeta, se encargó a sí mismo una misión, y es regar la palabra de este nuevo concepto religioso por él creado. Así, para el año 622 llegaría una nueva ciudad llamada Medina, donde empezaría a fundarse propiamente la religión, hasta que 10 años más tarde él moriría. Sin embargo, esto no fue negativo para la religión misma, pues una vez muere Mahoma, esta religión se empieza a expandir por todo Oriente y llegaría a ser tan grande que años más tarde se atrevería a enfrentarse realmente a esos reinos o imperios cristianos. Entonces ahí está el punto de partida para poder entender esto, y es que fue gracias a Mahoma y la creación de esta religión llamada el Islam como se empezó a enfrentar un mundo con el otro, es decir, el mundo oriental con el mundo del Imperio Romano, aunque estuviese dividido, el cual conoceremos de ahí en adelante como el mundo occidental. Y fue tan fuerte la llegada del Islam que no solamente rompió directamente con el cristianismo, también lo hizo con el judaísmo. Pues uno de los profetas que venía de Mahoma, de nombre Omar, mandó a fundar como tierra santa la ciudad de Jerusalén, y para poder consolidar esto, creó una mezquita, la mezquita de la cúpula sobre la roca. ¿Y dónde lo hizo? Nada más y nada menos que en las ruinas del templo de Salomón, lo cual disgustó bastante a los judíos. Y esta es una de las razones por las cuales este territorio en estos momentos está siendo sujeto de conflictos y de guerras entre los pueblos musulmanes y judíos hasta la actualidad. Es lo que hoy conocemos como Israel o como Palestina. Pero bueno, de esta manera fue como todo este problema nos ayudó a entender algo, y es que nació un nuevo enemigo para el Imperio Romano, y es el Imperio Musulmán, un imperio que no solamente buscaría poder político y riquezas económicas, sino también buscaría imponer su religión, el Islam, como la religión verdadera y a la cual todos los demás pueblos se tienen que someter. Pero bueno, del Imperio Musulmán hablaremos más tarde. Sin embargo, me parece muy importante preguntarte algo. ¿Te ha quedado claro todo este problemón?
Sé que es bastante confuso, sin embargo acabamos de resumir más de 1000 años de conflictos religiosos y espero que haya sido de provecho y te haya quedado claro. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar un like y nos vemos en el próximo.